un equipo, un A50, sí, un A50 que no da táctil. Entonces quiero que vean conmigo el diagnóstico que le vamos a realizar. Este equipo ya ha sido revisado por otro colega y le voy a comentar errores que uno puede ir cometiendo por buscar una falla. Puede cometer más errores. Ya le voy a comentar toda la historia de este teléfono hasta donde yo lo he avanzado a revisar. Ok, entonces este teléfono, ¿qué problema presenta? El equipo enciende, cabe recalcarlo eso. Ya les voy a ir comentando paso a paso. Miren, el teléfono enciende normal, pero no funciona el táctil, ¿verdad? No funciona. Este teléfono, el colega que lo envió le ha encontrado una falla. No había el voltaje de 3 voltios para el táctil. El táctil trabaja con un voltaje de 3 voltios que sale a través de un LDO. El colega, hay otros videos que de pronto yo por ahí he hecho, otros colegas han subido, que incluso puenteando el LDO de entrada a salida solía funcionar, o bueno, buscarle el 3 voltios de por ahí y solía funcionar, al menos para probarlo. Pero en este caso no funciona, sigue sin táctil. Entonces, a pesar de que llegue a tener el voltaje en el conector de la pantalla, sigue sin funcionar. ¿Qué se le hace? Le hemos medido de todo. Vamos a comentarle paso a paso lo que le he ido haciendo. Hemos medido de todo. Primero sus alimentaciones, su caída de tensión. Igual yo ya le he dicho que la caída de tensión no quiere decir nada, que el componente o el circuito esté bien. Por acá nos hemos guiado con, yo trabajo con Borneo y DZKJ, con ambos trabajos. Acá he buscado lo que son soluciones hardware. Acá nos estamos ayudando con soluciones hardware. Acá hemos buscado todas las líneas que tienen que ver con el táctil. Estamos aquí en el sector de touch, es decir, estamos en el sector de táctil. Aquí estamos en esta escena de ahí. Touchscreen, ¿qué quiere decir eso? Que nos va a mostrar todas las líneas que solo tengan que ver con el táctil, solo las de táctil, las de la pantalla no nos las muestra, o sea, las líneas MIPI y eso no nos va a mostrar. En esta situación solo nos va a mostrar las de táctil. Guiándonos con estas líneas, ¿qué es lo que empezamos revisando? Primero lo normal, yo reviso caída de tensión, todo el mundo arranca revisando eso, ¿no? Con caída de tensión, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que la línea sí se conecta a algún sector. Es decir, que esta de aquí salga y sí se conecta a algún lado. Estamos viendo la comunicación de la línea. Primero, que la línea no esté OL. Si esa línea la encontramos OL es porque está desconectada. En algún punto se desconectó. Mayormente suele ser en componentes en serie que se desprenden o directamente una mala soldadura debajo de algún circuito. Si la línea está a tierra o en fuga, puede ser cualquier componente en paralelo, es decir, cualquier condensador que lleve un extremo a tierra puede tirar esa corriente a fuga o a tierra directamente, un corto. Esto no tiene ninguna de esas medidas, de esas situaciones. Hemos medido hasta el cansancio a este teléfono. Por ejemplo, aquí en esta opción nos venimos a LCD, las señales de referencia que nos indica. Aquí tenemos a la de táctil. Todo lo que diga TSP significa sectores del táctil o líneas que tienen compromiso directo con el táctil. TSP, aquí tenemos una línea LCD de detección. Eso sí se está dando porque la pantalla está funcionando, está trabajando. Estas líneas, ¿cómo las vamos a revisar? Esta de Detect también suele ser que falle, que a pesar de que tenga una caída de tensión buena, no quiere decir que esté bien. Esa línea necesita un voltaje que el diagrama no lo toma en cuenta. Esta línea necesita tener un voltaje de 1.8. El hecho de que yo tenga la caída de tensión y no tenga el voltaje
eso sería el problema. Un carro sin gasolina no trabaja, una línea sin voltaje tampoco lo hará. Acá tenemos otra línea TSP-IN. También TSP SLK 1.8, datos. Y bueno, vamos a revisar esas señales, ¿no? Guiándonos con el borneo, todas estas comunicaciones dan valores. Recuerden que esto es referencial. El hecho de que acá tenga 348 no quiere decir que yo vaya a encontrar ese valor. Yo puedo encontrar 480, 400, incluso 500. Entonces esto es referencial. Recuerden que pues estas medidas las hacen en teléfonos, incluso a veces con fallas que uno tiene que interpretar. Ejemplo, miren, en la foto que vemos aquí hay un condensador volado y está como paradito. Entonces, pues, esto es referencial, ¿no? No quiero que, no, aquí da 500 y allá debe darme 500 en la que yo estoy analizando. No debería ser así. Revisamos esto, pues guiándonos aquí con el diagrama. Mira, las primeras 3 líneas de táctil tienen que dar valores. Es decir, no voy a decir yo debe dar exactamente ese mismo valor, es referencial. Yo debo encontrar valores aquí, valores referenciales. El primer pin es tierra, los otros 2 deben dar valores y así. Entonces ese paso ya lo hemos realizado, hemos medido a todo el conector y él sí da valores. Por acá estamos viendo a nuestro multímetro, ya lo tengo en función de diodos y vamos a tomar la medida. Recuerden que esto es con el equipo apagado. Vamos acá. Y aquí yo vengo, las líneas que tienen compromiso con el táctil son las de esta esquina, como las de por aquí así. Entonces toco el pin primero es tierra, ahí lo vemos, 02, el que sigue 436, el que sigue 442, el que sigue es tierra, el que sigue 445, esa señal la genera directamente el procesador, si no me equivoco, sí. Y bueno, esto de acá ya son de temas de pantalla, ¿no? Esto ya es línea de pantalla, esas no las mido porque la pantalla sí está dando imagen, lo que no tengo es táctil. Entonces las 2 de acá también son del táctil, las 3 más bien. A este pin le debe llegar 3 voltios que vienen de estos condensadores, provienen de un LDO. ¿Tiene caída de tensión? Sí, ahí la tiene. La otra línea, ahí la tiene. La otra línea, ahí la tiene. Acá la vemos, la otra es tierra, y bueno, esta es una línea interrupción, una línea como de activación, de reconocimiento o algo así. Ya, esta línea acá también. ¿Por qué la mido? Porque también la tiene el diagrama. En el sector de táctil la tiene. Entonces acá esta es una línea no me acuerdo el término bien, pero me imagino que es como de encendido, de activación, algo así, o por donde se manda una señal ya que va directo al procesador. Ya les voy a comentar esta línea qué papel juega aquí con nosotros. Entonces, en caída de tensión todas las señales están, todas. Ya, pero ¿por qué no funciona el táctil? Nos volvemos a venir acá. La línea verde es esta de aquí, el pin que estaba más allá, se llama, vea, estaba equivocado, FGERR se llama, no es la otra que yo estaba hablando. Esa línea, mira, del conector viaja directo a un sector de CPU, a un sector del procesador. Mira, ya, esa línea sí tiene su caída de tensión. ¿Por qué la reviso? Porque esa línea está en el sector de táctil. El nombre ahorita no me acuerdo, no sé qué significará FGRR, pero lo que sí sé es que mientras esa línea pertenece al procesador, esa línea muy seguramente es una línea de instrucciones, por donde, qué sé yo, puede ser que se informa de algún error en el circuito, en el sistema, y por eso se llama ERR. Recuerden que estos diagramas los abrevian en inglés, la mayoría de siglas son en inglés. Puede ser una situación de esa. Entonces por aquí, por esta línea, puede estar pendiente de algún error, de algún problema o sincronizando algún dato, alguna situación. ¿Qué tomo en cuenta en esa línea? Que no esté en corto, que no está abierta ya. Pero mira, esta línea no nos habla de ningún voltaje, y eso es lo que yo quiero ir.
el hecho de que usted tenga una línea de datos y en esa línea de datos tenga la caída de tensión normal, no quiere decir que ya esté buena. Si nosotros tenemos osciloscopio, con el osciloscopio podemos ver el paquete de datos si sí está fluyendo por la línea. Es decir, veríamos esa frecuencia en el tiempo. Sería un poco más práctico de nosotros ver, por ejemplo, aquí vemos una línea. Ejemplo, vamos a hacer acá. Un ejemplo, aquí vemos una línea en el tiempo, una línea continua. Cuando para ver un dato nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Un dato, ¿cómo lo vamos a ver? En un osciloscopio. Vemos ahí y vemos un dato, y vemos ahí y vemos los datos. De esta manera nosotros vemos los datos. Pero ¿qué pasa si una línea solo se mantiene lineal? Una línea de datos quiere decir que así está la caída de tensión, por ahí no se están conversando nadie. Podemos vivir 4 en un cuarto y si entre los 4 no nos hablamos, ¿cuánto te dejo? Ya voy a tener que hablar con ese man. A mí me ha visto cara de rico. ¿Qué cosa? El J1. Ya, entonces como les decía, una cosa... Ah, listo. Una cosa es ver una línea lineal, o sea, una comunicación simple, nadie conversa acá, y otra es ver esta situación. Como nosotros mayormente, bueno, al menos yo no cuento con un osciloscopio, no puedo ver esa frecuencia en el tiempo, si sí están conversando. Entonces yo tengo que inventarme ya algo, trabajar con lo que tengo, en este caso con mi multímetro, identificar el hecho de que esa línea se llame, un ejemplo, vamos a ponerle SDA, y que yo solo la vea como SDA, no quiere decir que solo sea un dato. Todos los datos trabajan con un voltaje. Debe tener mayormente 1.8, pueden encontrar 1.1, pero debe haber un voltaje. La caída de tensión a usted no le va a decir nada, eso no le dice nada. No le dice si se están hablando los circuitos, si hay una, pasa por ahí alguna información ni nada de eso. Ahora, esa línea de aquí, mira, a pesar de que no me habla de voltajes, esa línea tiene un voltaje de 1.8. Mira, acá tenemos TSP SLK 1.8. Quiere decir que esta línea trabaja con el procesador que pone los datos y con el PMIC o algún LDO que recibe energía del PMIC y saca para esto, ¿no? Mayormente este 1.8 sale de un LDO interno en el PMIC. Aquí interno suele haber un LDO, entonces ese saca ese voltaje. Es decir, mira, LDO 1.8. Ese 1.8 viene aquí a esta resistencia, alimenta estas otras resistencias. ¿Qué son esas resistencias? Son, de un lado vienen al PMIC, el PMIC le entrega 1.8 de un lado a la resistencia, que usualmente siempre serán de 2.2K, siempre y cuando las resistencias sean de datos. Si usted encuentra una línea de datos y no tiene la resistencia, a la fija póngale una de 2.2K y le va a funcionar. De un lado está el 1.8 y del otro lado los datos del procesador. Entonces esos datos viajan del procesador al conector, lo vemos acá. Si tenemos caída de tensión acá, ¿qué caída de tensión tengo? Yo le he comentado a los colegas. Si mi procesador se desconecta y cuando esta línea está trabajando así, que hay dos componentes conectados a esa línea, es decir, vemos aquí que va el procesador y por el otro lado el PMIC. Si mi procesador se desconecta, yo siempre voy a tener una señal de referencia acá, que es la que me genera el otro circuito que queda. Eso pasa mayormente en casi en todos los componentes, porque no solo pasa en conectores, también puede pasar en algún circuito. Es decir, en este va una línea, por ahí conecta a otro componente y el otro componente por el otro lado se conecta a otro circuito, y de esta manera siempre vamos a tener una caída de tensión por ahí. Ahora, datos a tomar en cuenta. ¿Ya tengo caída de tensión en todos lados? Sí. Mi línea que no tiene voltaje es esta. La de TSP 3 voltios, no saca voltaje, lo cual me lleva a mí a analizar este LDO, que hasta aquí fue el diagnóstico que le hizo el colega que nos lo envió. Efectivamente, ese LDO no está sacando un voltaje, a pesar de que a él sí le está llegando el voltaje de esta línea de acá.
por aquí sí le está llegando el voltaje. Ese es el voltaje de una línea principal. Debería estar ahí. Vamos a ver la línea. Ajá, es de la línea back system. Conectada a la batería ya debe estar el voltaje ahí. El voltaje sí está. Él debe sacar el voltaje. Ese LDO debe sacar el voltaje. Esta falla se está repitiendo últimamente en el A50 demasiado. Debe sacar el voltaje por este pin, que sería el 3 voltios que debe sacar. ¿Por qué no lo saca? Porque el LDO depende de una activación que la genera el procesador, que es por este lado, una línea de encendido de activación. Esa línea en caída de tensión sí existe, es decir, sí marca un valor de referencia. Yo creí que de pronto el mismo LDO es el que me genera esa caída de tensión. Lo saqué para probar y todavía tengo una caída de tensión ahí. Quiere decir que la señal que quedó ahí es la del procesador. ¿Por qué digo eso? Porque esa línea no conecta a ningún otro lado más. Si conectara a algún otro lado antes del procesador, todavía tuviera mi duda. De pronto es del otro componente, pero no, ya viene directo al procesador. Entonces sí está la línea, pero a pesar de que yo reemplacé el LDO, él no saca el voltaje. Listo. Entonces yo comencé a pensar, de pronto tengo la caída de tensión aquí en el pin de activación. Tengo esa caída de tensión ahí. ¿Por qué no me saca el voltaje? Si sí está conectada. No lo saca, cambié el LDO y sigue sin sacar. Entonces yo llegué a pensar, bueno, de pronto debe ser porque alguna línea de datos no está trabajando. ¿Qué necesita la línea de datos? Los datos del procesador y la alimentación del PMI, que se da por esta línea roja. Vine a revisar caída de tensión. De ambos lados da caída de tensión. El voltaje sí lo tiene. Entonces yo dije, de pronto debe ser que una línea de datos se desconectó del procesador. Opté por sacar estas resistencias. La bajé las resistencias y de ambos lados me quedó caída de tensión. Quiere decir que ambos lados se conectan. Me quedó caída de tensión de este lado de la resistencia y del de acá, bajando la resistencia obviamente. Eso quiere decir que la de aquí sí se conecta para allá y que esta línea también está trabajando bien. No hay una línea debajo del procesador desprendida, pero ¿por qué sigue sin funcionar? Estas mediciones se las pueden hacer a cualquier línea de datos. Acá tenemos los datos. Tenemos una línea de in o de entrada, interrupción y una línea de reloj. Ahí. Acá tenemos la línea de ¿a dónde? La línea de datos y de encendido del LDO. Ahora yo quiero ver esas líneas cómo trabajan exactamente. Entonces me vengo a estas dos primeras, que es una línea de la línea IN, TSP IN y la TSP CLK. Vengo acá, ya saqué las dos resistencias y de ambos lados tengo caída de tensión. A lo mismo le hice a la de acá arriba, porque puede surgir mi duda de que qué tal que se desconectó de un lado, es decir, la línea amarilla que va al procesador se desconectó y solo estoy midiendo la referencia de la otra línea. Recuerden que la resistencia es un componente en serie. Igual puede dejar, si acá hay una caída de tensión, acá podemos ver algún valor. No exactamente el mismo que entre por acá, es decir, si acá me da 500, acá me puede dar 600 o 400. No es la misma señal, pero yo siempre voy a ver una señal ahí, lo cual me puede confundir mucho. Comencé revisando los datos, listo, los datos son los de acá. Yo le digo dato a toda la línea que vaya al procesador, no importa si es una de interrupción, de activación, yo siempre le llamo datos. Acá vemos las primeras líneas que analicé fue las de aquí. A estas debe darle el voltaje de 1.8. Entonces, a esta y a la de más arriba. El volumen no me lo sube. Sube el volumen, sí. A ver, esto sí trabajando bien. Sí, ahí yo que el volumen no me sube. ¿Que sube con botones? Ajá. Entonces ahí abajo no le limpié todo, pues. Las lentejas tienen sulfato. Y el teléfono mío se me estaba quedando, entonces me dijeron como a la 1. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Mañana qué hora trabajan ustedes? A partir de las 9 hasta las 8 de la noche. 9 de la mañana. Sí. Ahí es el que se lo. Sí sube el volumen. No traigo el teléfono. Sí sube el volumen. Sí, Ahí sube. no me quiso poner el vídeo y está ahí. Está bajando.
Ajá. Está subiendo. Sube. Mire. Puta, Ajá, lo hizo venir por gusto. Listo, entonces quiero que vean lo siguiente. Me vine a revisar, estas dos resistencias son las de datos, por un lado van al procesador y por el otro lado van al PMIC, porque les entrega el 1.8, lo mismo pasa con esta resistencia de aquí. De un lado ya la saqué, quiero que vean algo. Esto en caída de tensión. Vamos a revisar. Tocamos aquí, mira cuánto tenemos, 500 milivolts. Tocamos acá, ¿cuánto tenemos? Mira, ¿cuánto tenemos? 175 milivolts. Ahora, esta línea que da 554 es la que van al procesador. Así usted puede ver qué línea va al procesador. Por ejemplo, 540 y pico de un lado y del otro lado también. Estas dos líneas van al procesador y de este lado, si ven cómo se conecta a la misma línea esa resistencia. Vamos a ver acá. A la misma línea esta resistencia se conecta, ¿no? Es que porque acá le llega el 1.8 del PMIC. Lo mismo pasa con esta. De un lado viene el 1.8 y del otro lado viene, a ver, de este lado sería la alimentación, la de 175 milivolts. Es una señal baja. A pesar de que esté baja, no es que esté en corto. Es una baja resistencia. Recuerden que por el sector de PMIC esto se puede estar dando y no vayan a pensar que es un corto. Si esto fuera un corto, el teléfono, o una fuga más bien, el teléfono no prendería, o también lo podría descubrir cuando vea que acá no tengo el 1.8, lo cual me llevaría a pensar que sí, que efectivamente por ahí esa línea está en fuga y por eso no aparece el voltaje, o que me aparezcan menos, qué sé yo, me aparezcan nada más milivolts y ni siquiera un voltio, cuando yo sé que debe darme un voltaje de 1.8. De este lado sí está trabajando, entonces la siguiente revisión es revisarle el voltaje a esa línea de datos. Si el voltaje no está, de nada me vale yo tener caída de tensión acá, si no hay el voltaje que alimente. Ya, ok, acá entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a revisar? Quiero que vean algo, nos ponemos a voltaje acá. Y voy a tocar esas líneas y mira, no están los voltajes. Estos voltajes solo aparecen, y la gran mayoría de los voltajes pequeños solo aparecen cuando yo creo que tengo. Esos voltajes pequeños solo aparecen cuando el equipo está encendido, más no apagado. La mayoría de voltajes pequeños. Son pocos en sí los voltajes que uno puede revisar con el equipo apagado. Línea VBAC, línea VBoost y por ahí. La VBAC más que todo. Y ahí la mayoría de voltajes pequeños de 2 volts, de 2 puntos y tanto, de 1.8 solo aparecen mientras está prendido el equipo. Mira, acá no hay voltaje. Ahora le voy a dar al encendido. Vamos a encender esto. Ahí vibró. Y ahí debería haber 1.8. Es decir, mira, ahí tenemos 1.4 del otro lado, 1.8 de este lado es por donde viene el voltaje, y acá 1.700 y pico, que sería 1.7, es decir, sí se está dando esa señal. Mira, todos los datos están. El hecho de que tengamos una caída de tensión no quiere decir que está bien. Si ese voltaje no estuviera ahí, o la resistencia que está aquí estuviera partida o volada por algún golpe, yo voy a ver una caída de tensión siempre acá, pero es la que me genera el procesador. Entonces voy a decir, si hay un valor de referencia, está bien, pero nunca revisó si esa línea sí tiene voltaje. Esta pasó la prueba, acá sí tiene voltaje. Tenía, ya se apagó. Hace haber bloqueado la pantalla, me imagino. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que se apagó, pues. Se apagó, ¿no? Ok. Ahí sí. Bueno, entonces acá otra vez tomamos valores. Ahí sí tengo 1.7, del otro lado 1.799 a 1.8. Eso es, puede haber ahí un margen, ¿no? El hecho que no vea 1.8 directamente no quiere decir que esté dañada la línea, sino que eso
margen, no, mira, 1.789. Todo eso se dio, está dándose de manera correcta, los datos ninguno me está fallando. Entonces, ¿en qué me di cuenta yo? ¿Por qué el LDO no sacaba voltaje? Este LDO no sacaba voltaje a través de él. En cuanto enciende el equipo, él debería empezar a sacar el voltaje. El LDO del táctil es este de aquí, que por un lado le entra voltaje de la línea de la línea BPH Power o Back System, que ahí lo tenemos. El voltaje que estamos viendo ahí es el que tiene la batería de 3.7. Por acá debería salir la salida del LDO, debería tener 3 voltios, los que tiene ahí. Ah, pero ¿por qué si tiene los voltajes ahí y no te funciona el táctil? Entonces vea, si yo me vengo a estos dos condensadores, aquí también está el voltaje. Cuando ese A50 no funciona el táctil, uno le lleva ese 3 voltios de la entrada acá. Toqué fue el condensador ahí, ya vi cómo es que lo apagué. Toqué con la punta el positivo y el negativo. ¿Qué le quieres poner? Y no lo tendrá. Una cinta pues. Entonces volvemos a ver. Tiene entrada el LDO, pero ahorita tiene la salida y ya les voy a explicar por qué tiene salida. Se apagó de nuevo. Está descargado. Ahí está. Miren, tiene entrada. Y ahora sí tiene salida. 3 voltios, eso es lo que debería salirle normalmente. El de acá también, mira, tiene entrada 3.7 y acá tiene su salida 3 voltios. Este de acá tiene entrada, 2 volts le entran y ¿cuánto le sale? 1.8. Todo se está dando correcto. Ay, pero ¿por qué ese LDO sí saca el voltaje ahora? Resulta que me di cuenta que el LDO tiene, ¿no?, su señal, una entrada, una salida y un tierra, pero también cuenta con su señal de activación. El LDO no puede funcionar o dejar salir voltaje si a él no lo activan, no lo notifican. Oiga, saque voltaje ahorita. ¿Y por qué no sacaba el voltaje? Si sí tiene la señal o la caída de tensión del LDO, sí la tiene y no sacaba voltaje. Resulta que me di cuenta que nuestro LDO o nuestra señal de encendido para trabajar necesita la orden de encendido, pero que también va acompañada de un voltaje de 1.8. Entonces vámonos a tocar la señal de encendido de este LDO de aquí. Mira, yo vengo y la toco y mira cuánto tengo de voltaje, 1.7, bueno, casi 1.8, ¿no? Esa es la orden de activación. De nada vale que tenga una señal de encendido si ahí no va a haber el 1.8. Sí lo tiene. El que sigue, ahí lo tiene. Y este tiene la caída de tensión, pero no tiene el 1.8. Vea, en su orden de encendido no tiene el 1.8 el LDO del táctil. Ahora, ¿por qué ahorita sí está sacando voltaje? Porque yo me pegué por medio de un puente a la línea que alimenta de 1.8 a los datos. Y ese 1.8 lo llevé a través de este puente y se lo puse acá. Ahora sí saca voltaje, pero con el 1.8 lo saca el voltaje, pero sigue sin funcionar el táctil. Ahora aquí viene una conclusión que a mí se me ha generado. Una conclusión, porque si ya tengo el 1.8, sigue sin funcionar mi táctil. Debería funcionar. Yo ya he hecho este trabajo anteriormente haciendo un puente directo y funciona. Pero este no funciona a pesar de que tengo los 3 voltios. Los 3 voltios. Mira, voy a proceder de nuevo, voy a apagar el equipo y voy a sacar mi puente para que ustedes más o menos tengan una idea. Voy a sacar mi puente por acá. El que yo hice, le llevé el 1.8 a esa señal de encendido de ese LDO que saca el voltaje para el táctil. Le llevé ahí. Ahora lo saqué el puente
Como les comentaba, esa línea sí tiene caída de tensión al procesador, sí se comunica con el procesador. Esa señal de encendido, incluso yo ya saqué el LDO y continúa, ahí sigue la caída de tensión, lo cual me dice que sí, que esa línea va al procesador. Listo. Los datos los revisé, caída de tensión. Este es un teléfono que ya lo he revisado más de 2 veces. El LDO de en medio es el de la señal, el del táctil, el que saca el voltaje para el táctil. Entonces yo voy a prenderlo de nuevo. Voy a encenderlo, ahí vibró, y vamos a tomar esta vez sin el puente que yo le hice del 1.8, obligándolo a llegar al LDO. Acá tenemos 2 voltios, acá tenemos su salida, el de arriba, ¿no? 1.8, y mira, acá tenemos en la orden de encendido, tenemos 1.8, 1.799, ya eso es 1.8. Este orden de encendido es en esta esquina de aquí también. No hay voltaje. Esa orden de encendido está conectada al procesador, pero ahí no hay voltaje. Mira, la orden de encendido de este LDO 1.798. Entonces aquí surge mi conclusión. Si yo reviso la salida de este LDO, acá no hay voltaje de salida, pero sí lo tiene de entrada y no hay de salida. No tiene una caída de tensión en el pin de encendido de activación del LDO, pero no hay el 1.8. Este 1.8 yo lo he revisado, yo pensé, ¿será que solo ese LDO trabaja así? Revisé el LDO de cámaras, que en las cámaras de los equipos también lleva un LDO, lleva varios, y todos los LDO que me di tienen que tener ese 1.8 en ese pin. Ahora mi conclusión es, ¿quién genera ese 1.8? Si yo me vengo al diagrama a revisar a ver quién le manda el 1.8, yo me vengo a revisar ese 1.8 por acá, al diagrama de nuevo. Recuerden que pues yo lo que lo he aprendido es en la práctica. Yo no he estado en universidades, en estudio, en academia. Yo le hago revisión ahí, comparando con otro y comprendiendo. De esta manera es como yo lo he aprendido. Entonces yo trato de basarme en todas las señales que el equipo me pueda dar para yo comprender. Yo lo reviso a él y luego comprendo, lo referencio con otros componentes, con otras placas, y de esta manera lo voy haciendo. Por eso mi manera de explicarlo de pronto no es como la tradicional, que los explican varios instructores, ya que yo lo he aprendido empíricamente, así como muchos de nosotros. Entonces pues a mí no me hallo en un término que el capacitor electrolítico de no sé quién, porque sinceramente yo digo es un condensador y ya nos hacemos la idea de que es un condensador y qué función cumpliría. Yo le digo una bobina, ya usted comprende que es una bobina. Ahora si yo le digo el inductor de no sé quién, de por aquí, de por allá, lo voy a terminar enredando y no va a comprender rápido, ¿no? Entonces esa es mi manera. Muchos me critican a veces por eso, pero ahí vamos. Las redes tienen para todo, ¿no? Buenos y malos. Listo, y esa orden de encendido, ¿quién le da el 1.8? Sinceramente yo le hice el seguimiento, a ver, ¿no? Usualmente cuando hay 1.8 es porque se lo da el PMIC, pero por medio de alguna resistencia, como es el caso de las líneas de datos. Mira, les da por acá, de ese lado la línea naranja viene del procesador y la roja del PMIC. Pero en este caso, esa línea viaja directo al procesador. Mira, vamos a revisar lo siguiente para comprender. Esta línea de encendido viaja directo al procesador y no a ningún otro lado más. Entonces, ¿de dónde sale ese 1.8? Ese 1.8 sale directamente del procesador, se genera, porque no queda de otra. ¿De dónde más se genera? Yo no veo otro componente que se conecte a esa línea. Es decir, que yo vea, no, aquí va una resistencia y por esa resistencia le llega el 1.8. Esa línea va directa al procesador. Yo creí, de pronto el borneo tiene problemas, me voy a sacar la duda en DZKJ. Entonces me vine a DZKJ y le toqué la señal de encendido de ese mismo LDO, que sería esta de aquí. Y yo vengo y analizo. ¿A dónde va? No va a ningún otro lado más, sino que a este pin de aquí. Pues yo para confirmar, yo digo, de pronto por ahí hay algún otro pin chiquito que no lo logré ver.
aplasto esta opción de DZKJ, la cual te marca cada componente a dónde va. Es decir, si yo toco esta bobina, me va a marcar a dónde va cada componente al que pertenece. Es decir, mira, ¿sí? Se marca de rosadito, lila, no sé qué color sea ese, todo lo que está relacionado en esa línea, es decir, el PMIG, estos dos componentes, y estos de acá y estos de acá. Entonces yo le hice lo mismo a esa línea para ver si de pronto había una línea que yo no estaba tomando en cuenta. Toco de nuevo el pin de encendido, se marca él, me alejo y no se marca nadie más, lo cual me dice que esa línea directamente va al procesador. Mi conclusión llega a que el procesador le manda el 1.8 para esa señal de activación, y mi conclusión también llegué a pensar de que de pronto ese 1.8 debe estarse dando directamente aquí mismo, que si no se da aquí mismo de este pin o no lo genera este sector del procesador mismo, nunca va a funcionar, porque ya le llevé el 1.8 de otra línea y continúa sin funcionar. Entonces mi conclusión es la siguiente, que el problema ya no se origina ni en el conector ni en ningún lado, que el problema se origina internamente en el CPU, porque ese 1.8, si usted está viendo, la línea no va a ningún otro lado, va directamente al procesador. Entonces lo más probable es que el procesador genere ese voltaje. Aquí es donde yo vine y digo, ¿será verdad esto? Entonces yo digo, bueno, pues ahora voy a buscar otra línea en el conector de la pantalla a ver si se comporta de la misma manera. ¿Qué línea busqué? Ahí es donde busqué la que dice error, bueno, ERR, no sé qué significará esa sigla. La busqué a ella y hago lo siguiente, miro cuál es su comunicación. Es del pin número 23 directamente al procesador, no hay nadie más conectado. Aquí me saco la duda, dije yo, vamos a ver si sé que esa línea viene directo al procesador y directo acá al conector. Ahora voy a ver si esa línea tiene el 1.8. Si esa línea tiene el 1.8, confirmo que el procesador es que genera esa señal, ese voltaje. Entonces vine y le soldé un cable aquí, un cablecito ahí, en este pin de aquí, para que como aquí va la pantalla conectada no me estorbe. Soldé ese cablecito aquí debajo. Ahí vemos todavía cómo está la seña donde lo soldé. Aquí, si ven aquí, ahí soldé el cable. Dejé un cable larguito donde yo lo pueda tocar con mi multímetro, es decir, se lo soldé a la punta de mi multímetro. Volví a conectar la pantalla, como mi cable quedó largo ya no me estorbaba. Conecté la pantalla, le di power y ¿qué creen? Apareció el 1.8. ¿De dónde apareció si no va a ningún lado más que al procesador? Procesador genera ese 1.8, obviamente para que el procesador necesita estar alimentado de alguna otra línea principal para poder él generar ese 1.8. Entonces esa es mi conclusión. ¿Por qué? Porque me maté viendo a dónde más va esa línea. Es el pin número 23, es el de aquí. Y mira, esa línea no va a ningún otro lado más, va directo al procesador. Vamos otra vez a marcarla y mira, si esa parte rosada se marcara en otro componente, quiere decir que también tiene compromiso por allá. No va a ningún otro lado más que del conector al procesador. Entonces mi conclusión es esa, que el procesador le pone el 1.8 y que ese 1.8 no sale de ese val mismo, no va a funcionar. Entonces debe generar ese mismo vals el 1.8. Es mi conclusión. Si alguien ha tenido alguna experiencia igual, puede comentarla ahí para ver si la tomamos de ejemplo y logramos dar alguna solución alternativa que le haya funcionado ahí. Mi conclusión es esa, ¿no? De aquí se sale ese 1.8 porque cuando yo revisé acá el conector había el 1.8 voltios, no caída de tensión, sino voltios. La caída de tensión solo nos dice que la línea está bien conectada, que no está dañada, en fuga o en corto, pero no nos dice si esas líneas tienen alimentación. En este caso el voltaje, que ya lo estamos viendo, que ese voltaje lo genera o lo comparte el mismo procesador. Vean, algo similar pasa con el LDO. A pesar de que yo le puse una solución alterna conectándole un cable adicional, sigue sin funcionar. Me conecté del LDO de acá, que este sale con 3 voltios para la pantalla, que deberían activarse al mismo tiempo que el táctil, es decir, se sincronizarían igual y funcionaría. Este LDO, en cuanto le doy power, se activa cuando la pantalla se activa,
y enciende al LDO de acá y también saca el voltaje. Yo le hice un puente de este LDO de aquí al LDO de allá. Entonces, hola, buenas. Déjame ver. ¿Qué estamos ahí? ¿Qué fecha estamos? Ya, para el 5. Sí. Bueno, dice que para el 5 de tiempo. Para el 5. Sí. Sí. De pronto yo lo llamo más luego a él. Ya yo le explico la situación. Entonces, hermanito, denme su número para... Ah, ya, dale. Es del de WhatsApp. Sí, ajá. Dale. 09. Ok. Entonces, yo creería eso de ahí. 93. 19. 74. 71. ¿A dónde? 74. 71. Ya. Ok. Entonces, esa es mi conclusión, como les indicaba. Yo le llevé el 1.8 del encendido de aquí. Bueno, al encendido de acá de este LDO y no, sí, ya sale el voltaje, pero sigue sin funcionar. Mi conclusión es esa, que de pronto mientras no salga de este mismo pad o este sector ya que tiene que ver con ese LDO está dañado internamente en el procesador. Este procesador ya se lo sacó, de pronto yo también podría llegar a la conclusión de decir un revaling lo puede salvar, pero este LDO ya lo encontraron fallando los colegas que lo enviaron, ya lo habían cambiado, o sea, les llegó con ese problema. Entonces ellos encontraron esa falla, cambiaron este LDO con pistola de aire caliente y ahora ya prendía, pero no les daba imagen. Ahí me lo mandaron, yo le descubrí 2 líneas MIPI desconectadas por este sector, bajé procesador, le volví a montar y ya da imagen y todo, pero continúa con la falla que les llegó a ellos primero, que era que no daba el táctil. Entonces ya no puede ser que un revaling lo salve, ya esto no lo va a salvar el revaling porque yo ya lo bajé y lo puse. Imposible que bajándolo y poniéndolo solo esa línea esté fallando, no haya quedado bien conectado, cosas como es. Entonces lo más probable es que ya ese procesador tocaría reemplazarlo para dar dar solución a eso. Entonces esa fue la travesía, colegas, con este equipo. ¿Qué les pareció esa locura de este teléfono que estamos analizando por acá? Bastante loca esa falla, mi parecer. A mí lo revisé una vez y otra vez y otra vez. Yo lo veo bastante loco, una falla bastante rara. Normalmente cambiando al LDO o haciendo un puente de entrada-salida ya funciona el táctil. Yo ya lo he hecho, por ahí tengo unos videos en YouTube. Pongan ahí A50 no funciona táctil, se revisé el milagro y ahí va a ver esa falla, pero cuando estaba más fácil, que es solo puenteándolo funcionaba, pero igual había que cambiarle el puente, nada más era como para probar antes de dar calor. Si sí funcionaba, cambia el LDO a la segura. Este no fue el caso, ese voltaje no aparece, le llevamos una línea alterna, no funciona. Le llevamos la línea del LDO de la LCD de la pantalla, que también saca un voltaje de 3.3, tampoco funciona. Saca el voltaje del LDO del táctil, pero no funciona. Entonces esto me lleva a pensar que por allá en el procesador se está generando el conflicto interno y por eso todas las señales están, los voltajes están, pero no responde el táctil. Ya se probó pantalla, obviamente, eso es lo primero que vamos a hacer. Y vean esa locura cómo está. Entonces, muchachos, por acá eso es todo con nuestro video. Segundo video próximamente. Y por acá se me apagó mi cámara. Listo, por acá estamos. Y bueno, muchachos, por acá me despido. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que vamos a estar allá por Bolivia del 18 al 22 de este mes que viene, del 18 al 22 del mes que viene. Y la siguiente semana estaremos por allá en Santa Cruz, en La Paz y en Santa Cruz, Bolivia. Va a haber acá, para todos los colegas que ya se han inscrito allá, va a haber un sorteo.
Entre todos los participantes se va a sortear un cupo gratis, es decir, si ya usted pagó y sale ganador, vea, tenga su plata y usted ya no paga. Se va a sortear un cupo de todos los colegas que van a participar ahí. Los colegas que ya se han cancelado, ya se están inscribiendo. Se va a hacer un sorteo 2 días antes y vea, le vamos a decir ahí, Juanito, usted se ganó el cupo, tenga su plata que pagó y va a participar gratis. Vea, ¿qué les parece eso de ahí? 2 cupos, uno en Santa Cruz y el de La Paz también. En Santa Cruz y en La Paz, para los 2 grupos vamos ahí a tener un sorteo para que puedan interactuar ahí chévere con nosotros, ¿no? Ya, muchachos, bueno, pues por acá nos vemos por allá, como les digo, en Bolivia del 18 al 22, en La Paz y la siguiente semana en Santa Cruz. Bueno, muchachos, saludos a todos. También les recuerdo que esta semana tenemos nuestra semana de full esquemático, el curso de planos esquemáticos que dura un mes. Ya llevamos 2 semanas, ya tenemos la de inicial, nivel inicial ya lo terminamos, nivel mediciones ya lo terminamos. Y este lunes, mañana arrancamos con toda la semana de lectura de planos esquemáticos. Y la que viene con diagnósticos y mediciones, ya aplicando todo lo que hemos aprendido para ya en fallas reales, algo como lo que estuvimos viendo acá, sacar una conclusión de dónde puede estar la falla, si la puedo o no reparar y por qué se generó. Entonces, pilas esquemáticos mañana y la otra diagnósticos y mediciones, muchachos. Bueno, pues por acá me despido, saludos a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video.